después de comerciar y hacer mejoras de habilidades. Iniciamos el capítulo 3. Capítulo 3A1. ¿Estampida de goblins? Era la primera mañana de nuestra estancia en la posada. Me desperté mirando un techo desconocido. No es que pudiera despertarme, porque en realidad no necesitaba dormir. Desperté a Fran y la ayudé a cambiarse, ya que siempre estaba aturdida por la mañana. Le limpié el cuerpo con magia de limpieza y le lavé la cara con un poco de agua que había conjurado. Fran tenía el pelo corto con los lados ligeramente largos, y sus mechones sobresalían en todas las direcciones esta mañana, así que me aseguré de alisarle el pelo con un poco de agua. Buenos días. ¿Dormiste bien esta noche? Perfecto. Fuimos a la cafetería a desayunar. Aquí tienes tu bandeja de desayuno. El desayuno estaba servido en un plato de madera. Tenía pan de centeno duro y huevos fritos, 2 trozos de salchicha y algunas zanahorias hervidas. Venía con sopa de almejas al lado. ¿Qué tal está? Bien. Fran, la antigua esclava, masticaba alegremente su abundante comida. Come para que puedas crecer grande y fuerte, Fran. Sin embargo, tu cocina sigue siendo mejor. Jaja. Gracias por el cumplido. Es verdad. Quiero comer tu cocina de nuevo. Todo fue gracias a la maximización de mi habilidad de cocina. Irónicamente, el mejor chef de la ciudad de Alessa era una espada parlante, incluso tenía el título de Master Chef para demostrarlo. Pero incluso sin mi habilidad de cocina, seguiría siendo mejor que Fran para cocinar, ya que había conservado los recuerdos de mi vida pasada. En cualquier caso, por muy alto que fuera mi nivel de cocina, no podría cocinar nada que no existiera en este mundo. Iba a necesitar preparar grandes cantidades de comida y almacenarla, ya que a Fran le gustaba mucho mi comida. Yo te prepararé el almuerzo ya que hoy vamos a salir. No puedo esperar. Vamos. Vamos a tomar algunas misiones entonces. Claro. Y así, fuimos al gremio de aventureros. Hola. Hola, ¿buscas hacer algunas misiones? Sí. Encontrarás el tablero de misiones por allí. Los aventureros de rango G solo pueden hacer misiones de rango F y G. Están en la parte más a la izquierda del tablero. Empezamos a buscar en las misiones de rango G. No había nadie delante del tablero de misiones de rango G. Tal vez llegamos demasiado pronto, o tal vez porque no había suficientes aventureros de rango G para empezar. Recolección de hierbas medicinales, caza de jabalíes, cortar el césped de una mansión. ¿Limpiar la basura de las calles? Lamentable. Tienes razón. Y la paga es baja también. ¿Y las misiones de rango F? Son ligeramente mejores. Matar 5 goblins, exterminar ratas colmilludas, recoger hongos en el bosque. Pero todas eran aburridas también. No podíamos hacer ninguna otra misión, así que no podíamos hacer nada. Fran todavía estaba en un nivel bajo, así que tendría que entrenar con los monstruos débiles para subir de nivel. Me quedo con esta. ¿Recolección de hierbas medicinales? No suena tan mal para tu primer trabajo. Las hierbas se utilizaban para hacer pociones de nivel 5 y otros productos similares. En su mayoría crecían en el bosque. Aquí. Muy bien. ¿Estás segura de que quieres aceptar esta misión? Sí. ¿Sabes cómo es una hierba medicinal? Tenemos algunas muestras si quieres echar un vistazo. Estaré bien. Afirmativo. Una vez que completes 5 misiones, podrás realizar una misión para ascender al rango F. Sí. Gracias. Ni lo menciones. Parece que le agradamos a Nell, la recepcionista, a pesar de que hicimos una gran escena el otro día. Esto era una buena noticia. Muy bien, vamos. Sí. Mostramos nuestra tarjeta del gremio en las puertas y el guardián nos dejó pasar. Sin embargo, pareció recordar quién era Fran, y se sorprendió mucho cuando vio que era una aventurera. ¿Hacia dónde? Por ahí. ¿Por qué? Es solo un presentimiento. Buena respuesta. La búsqueda no tenía una fecha de vencimiento, así que podíamos tomarnos nuestro tiempo. Recojamos también las que no son hierbas curativas. Podremos entregar esas misiones también una vez que regresemos. Eres muy inteligente, maestro. Jajaja, gracias. Continúa. Eres un genio. Paseamos por el bosque de forma relajada. Ya habíamos recogido las hierbas curativas que necesitábamos para la misión, y también habíamos recogido otras hierbas, hongos y bayas por el camino. Pudimos saber qué plantas tenían alguna utilidad gracias a las habilidades de cosecha, herbología y cocina. Incluso el sentido del peligro tenía un efecto cuando nos acercábamos a plantas venenosas. De este modo, sabíamos cómo utilizar cada planta aunque fuera venenosa.
El bolsillo dimensional nos permitía llevar lo que quisiéramos, así que cualquier cosa que nos llamara la atención la metíamos dentro. Maestro. Sí. De repente, Fran se paró en seco. No me sorprendió, porque yo también podía sentir lo que ella sentía. ¿Goblins? ¿Y hay más de 10? Sí. Son muchos goblins. Fran ya había agarrado mi empuñadura y se puso en alerta total. No la detuve. Enfrentarse a una manada de goblins sería una ex perfecta. No es que se lo recomiende a un principiante normal. ¿Están atacando a aventureros? Por allí. 3 aventureros contra 13 goblins. Incluso hay goblins de alto rango mezclados en ese grupo. Había un soldado goblin, un ladrón y un arquero entre la manada de goblins. Por otro lado, los aventureros recién comenzaban. Cualquiera podía darse cuenta por su armadura y armamento baratos, incluso por sus rostros pálidos, mientras los goblins se acercaban a ellos. Un luchador, un arquero y un mago. Esa es una buena formación de equipo, pero no les servirá de mucho con tantos enemigos rodeándolos. Además, todos ellos ya habían recibido daño. El mago en particular estaba en un estado crítico. Los ayudaré. Muy bien. Los separaremos con magia y avanzaremos. Ambos comenzamos a lanzar nuestros hechizos. Yo lancé bala de piedra, que disparaba pequeños guijarros que no solían hacer demasiado daño. Pero, si lo cargaba, cada guijarro individual podía hacerse 5 veces más fuerte. El daño no tardó mucho en acumularse, y contra un objetivo inmóvil era suficiente para perforarlo. Solo podía hacer esto porque tenía la habilidad mago. No pude transferirla a Fran, así que tuvo que conformarse con la versión normal del hechizo. Podríamos haberlos arrasado a todos con un solo hechizo de fuego, pero me preocupaba la posibilidad de un incendio forestal, por lo que decidí no hacerlo. Flecha de piedra. Bala de piedra. Le apuntamos juntos al goblin ladrón. El único proyectil de Fran, junto con los 5 disparos míos, hicieron 6 golpes consecutivos en su cuerpo. Fran ha subido al nivel 4. Eso fue suficiente para subir de nivel. Por muy débil que fuera el goblin, seguía siendo de alto rango. Nuestra emboscada confundió a ambas partes y todos miraron a su alrededor para ver qué pasaba. Fran aprovechó esta oportunidad para acercarse a los goblins. Quedan 7. Huff. Ella cortó a 2 de ellos mientras avanzaba y se escabullía entre los aventureros y la manada de goblins. Yo también estaba trabajando. Me había encargado de la molestia a distancia, que era el arquero goblin con una flecha de piedra bien dirigida. ¿Qué hace una niña aquí? Es fuerte. Los aventureros quedaron asombrados. Algunos de los goblins habían recuperado el equilibrio y se lanzaron a la carga, siguiendo el liderazgo del soldado goblin. Yagyao. Ya veo. Fueron lo suficientemente inteligentes como para identificar la amenaza más peligrosa para ellos y decidieron acabar con ella primero. Bien pensado, para un grupo de goblins. Lástima que no vaya a funcionar. Bala de piedra. Estuve lanzando mis hechizos durante toda la batalla. Era fácil ya que no necesitaba recuperar el aliento para los conjuros. Bala de piedra salió disparada casi al instante y los 2 goblins de la derecha recibieron el impacto de frente. Tosieron sangre y pronto murieron. Mientras tanto, los 2 de la izquierda no eran rivales para Fran. Demasiado lento. Utilizó doble corte para derribar a los 2 últimos en un santiamén. Los aventureros se quedaron allí, atónitos. La corriente de la batalla había cambiado a su favor en menos de 20 segundos. Comprendía su asombro, pero podríamos perder al mago herido si no hacíamos nada para ayudarlo. Hagamos un buen uso de esos hechizos de curación. Su salud era terriblemente baja cuando miré sus estadísticas. Afortunadamente, no parecía que le faltaran miembros ni que tuviera efectos de estado negativos. Solo hay que usar una curación normal en él. Luz curativa, círculo curativo. Círculo curativo era un hechizo de curación de nivel 7, de área de efecto. Los otros 2 aventureros también estaban heridos, así que Fran debió querer curar sus heridas mientras estaba en ello. ¡Qué buena chica era! Esta niña puede usar círculo curativo. ¿Qué? Pero ese es un hechizo intermedio. Los ojos del luchador y del arquero se abrieron con sorpresa. Y esa es una espada encantada. Oh, se fijaron en mí. Bueno, me veía más elegante que una espada fabricada en masa, por lo que realmente era difícil no ser notado. ¿Qué debe hacer una espada parlante? No importa eso, Eustace, ¿estás bien? ¿Sigues con nosotros? Estoy completamente curado. El mago herido también parecía estar bien ahora. Si le haces preguntas raras a Fran o intentas utilizarla, pensé en mi interior,
Me voy a enfadar mucho, ¿entendido? ¿Estás bien? Ese sí. Nos ha salvado. Gracias. Vamos, tú también. Gracias. No eran como los idiotas con los que nos habíamos topado el otro día. Eres un aventurero. Sí. ¿Puedo saber tu nombre? Fran. Los aventureros intercambiaron miradas expresivas entre sí. ¿Te suena? No. Si conociera a alguien tan fuerte como ella, lo recordaría. ¿Verdad? No me mires a mí. Esa era probablemente la esencia de su conversación secreta. Me llamo Krull. Esta es Lily, y este es Eustace. El luchador presentó a su equipo educadamente, pero Fran ya había perdido el interés en ellos. Hola. Adiós. Ella quería acabar con los saludos para poder comprobar sus propias estadísticas. ¿Estás segura? Podríamos obtener una recompensa por salvarlos. Son simples centavos. Supongo que sí. Estos chicos también estaban empezando. No podíamos esperar mucho aunque les pidiéramos dinero. También podríamos estar robándoles si les obligamos. Pero Krull, su líder, impidió que Fran desapareciera en el bosque. Espera. Tú eres la que mató a estos goblins. ¿Qué? Esta niña. Estás diciendo locuras. ¿Quieres callarte? Tú ya has salvado nuestras vidas. No podemos aceptar más caridad que esa. Él tenía buen corazón. Sería de mala educación por nuestra parte rechazarlo. Solo tomemos los materiales de los de alto rango. De acuerdo. Tomaré los materiales de alto rango. Había algunos goblins de alto rango allí. Vamos, ¿no te diste cuenta? Quiero decir, claro, todos parecían iguales, pero estos tenían cuerpos más grandes y cuernos, ya sabes. Fran dejó a los tres en su aturdido silencio y descuartizó tranquilamente su premio. Los aventureros parecían sorprendidos al confirmar la existencia del soldado, el ladrón y el arquero. Fran tomó sus cuernos y procedió a guardarlos en su bolsa de objetos. Era una fachada, por supuesto, en realidad los estaba metiendo en su bolsillo dimensional. 3 altos rangos. Espera, ¿no se supone que eso es malo? Tenemos que decirle al gremio. Vale, vamos a calmarnos, estamos seguros de que son de alto rango. Bastante seguro. Mira el tamaño de esos 3. Algo estaba mal aquí. ¿Qué sucede? Bueno, si realmente hay 3 goblins de alto rango, entonces tenemos que informar al gremio de aventureros. ¿Por qué? ¿Quieres decir que no lo sabes? ¿Qué? Si hay goblins de alto rango aquí, eso significa que el rey no está muy lejos. Los aventureros procedieron a explicar la situación. La presencia de un rey goblin aumentaba la capacidad de lucha de los goblins gracias al liderazgo de su majestad. Yo ya era consciente de este hecho. Cuanto más cazaba este frente unido, más posibilidades tenían de acabar con monstruos más fuertes con menos bajas por su parte. Este círculo vicioso les permitía multiplicarse a gran velocidad. Cuando la cuadrilla crecía lo suficiente, producía una reina, algo de lo que carecía el grupo de goblins de las praderas, probablemente debido al hecho de que estaban rodeados de monstruos inmensamente fuertes. La parte crucial de todo esto era que un rey y una reina goblin producen hobgoblins como descendientes. Peor aún, un hobgoblin apareándose con goblins regulares no producirían nada más que hobgoblins. Los hobgoblins eran monstruos de rango F, un rango más alto que los goblins. Un grupo de goblins con un rey goblin sería catalogado como rango D. No era necesario un asombroso acto racional para deducir que un rey goblin al frente de una manada de hobgoblins sería una amenaza de rango C. No seríamos capaces de manejarlos en ese punto. Sería un desastre monstruoso. No quiero ni pensar en la cantidad de aldeas que serían aniquiladas. Ya veo. Era una cuestión de vida o muerte para los aventureros locales. Deberíamos ocuparnos de ellos tan pronto como podamos. Iremos al gremio de aventureros para informarles de este asunto. Recogieron los cadáveres de los goblins de alto rango mientras se marchaban. Aunque no tuvieran las partes que les habíamos cortado, sus cadáveres deberían ser una prueba más que suficiente. De acuerdo. Si nos disculpas. Muchas gracias. Parece que me has salvado la vida, gracias. Conseguimos algunos materiales de goblins y ayudamos a algunos jóvenes prometedores en el proceso. Yo lo llamaría un buen día. Vamos a absorber esos cristales. Comencé a absorber cristales una vez que me alejé lo suficiente de los aventureros novatos. Ya tenía todas las habilidades que los goblins podían ofrecer, pero cada cristal contaba para mi evolución. Además, eran muy sabrosos.
¿Podrías mostrarme mis estadísticas? Muy bien, muy bien. Ahora te las muestro. De acuerdo. Nombre, Fran. Edad, 12 años. Raza, hombre bestia. Tribu del gato negro. Clase, espadachín mágico. Nivel, 4. PV, 31. Magia, 29. Fuerza, 28. Agilidad, 49. Sus estadísticas habían subido bastante. Especialmente la fuerza y la agilidad, las cuales subieron 4 puntos por nivel, gracias a que es una espadachina mágica. Le transmití la información a Fran. Bien. Sí. Sigamos así y subamos más de nivel. Sí. Fran era tan linda cuando levantaba los puños en el aire con una expresión inexpresiva en su rostro. Muy bien, es hora de ir a cazar. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.